A lo largo de toda la obra de Kurumada, yo diría realmente que no hay ninguna otra rivalidad más emblemática que la que se construye entre los personajes de Ryuji y Kensaki en Rin ni Kakero. Realmente creo que ni siquiera en Saint Seiya hay una rivalidad tan emblemática como esta. Rin ni Kakero, como se sabe, es la primera gran obra de Kurumada, ¿no? Es su primer gran éxito que se publica en la Shonen Jump entre 1977 y 1981. Es una obra bastante extensa, una obra que tiene un montón de arcos, un montón de antagonistas, un montón de personajes, pero creo que siempre el núcleo de todo es el vínculo, es la relación que se da entre Ryuji y Kensaki. Es una relación que comienza siendo una rivalidad prácticamente a muerte, pero que poco a poco se va construyendo como una ruta de aprendizaje. Y justamente sobre eso quiero reflexionar, sobre cómo es que Ryuji y Kensaki van creciendo poco a poco y van mejorando como personas, van creciendo como personas en tanto que tienen esa rivalidad que a la vez es una gran amistad. La primera gran amistad que Kurumada logra construir en toda su obra. El protagonista de Rin ni Kakero es Ryuji, al menos formalmente, ¿no? Porque cuando uno lee el manga se da cuenta de que hasta el sexto capítulo al menos, la real protagonista es su hermana Kiku, porque ambos tienen personalidades súper distintas. Kiku es la persona que lleva la historia, es la que tiene siempre la iniciativa, la que está insistiendo constantemente en entrenar a su hermanito Ryuji en boxeo. Ryuji, por el contrario, al inicio de la historia es un niño súper tímido, muy quedado, muy inseguro, se orina en la cama constantemente, reacciona a los conflictos escondiéndose, llorando. Es un niño que no cree en sí mismo. Y creo que es importante para comprender a ambos personajes señalar que ambos están muy afectados por la muerte de su padre. Ambos todavía cargan mucho con eso, ¿no? Su padre ha muerto y no ha podido cumplir el sueño de su vida, que era ser campeón mundial de boxeo. Creo que eso explica mucho de las acciones de Kiku y de Ryu. Kiku, por ejemplo, creo que no ha podido superar ese duelo, esa muerte de su padre, y proyecta en Ryu, en su hermano, ese deseo que ella tiene de verlo como campeón mundial. Su padre no pudo ser campeón mundial. Bueno, quiere que su hermano se convierta en campeón mundial de boxeo. Y por eso Kiku creo que es tan dura con él, es tan dura con Ryu, lo presiona realmente al extremo. Y Ryu siente y sufre esa presión y él tampoco ha aceptado la muerte de su padre. Y entonces siente que no está a la altura de su padre, no está a la altura de todo lo que quiere su hermana para él. Ryu reacciona por un lado con auténtica depresión. Ryu tiene literalmente ideas suicidas, ¿no? Pero además reacciona con odio. Odia a todo el mundo, dice Ryu. Para empezar, dice que odia el boxeo, no quiere hacer lo que su hermana le pide. Dice que odia a su hermana por presionarlo tanto. Odia a su madre porque su madre, por necesidad económica, se ha tenido que casar con otro hombre que es un abusivo. Incluso Ryu dice que odia a su padre mismo por haber muerto, por haberlo abandonado. Y en ese contexto de un duelo que no ha terminado y de los abusos de este hombre que ha llegado a su casa, a quien no conocen, que es simplemente un borracho abusivo, bueno, en medio de ese contexto toman la radical decisión Ryu y Kiku de huir de su ciudad, huir de su comunidad, ¿no? Y huyen a Tokio. Y es en Tokio donde conocen a Kensaki. Y la primera imagen que tenemos de Kensaki es básicamente la de un bully. Kensaki es un bully. Kensaki es alguien que aparece con una actitud muy déspota, una actitud en donde él cree que puede tener todo lo que quiera porque tiene dinero. Y en particular, Kensaki maltrata mucho a Ryu. Lo trata como un insecto, como un gusano, incluso le escupe a Ryu en el piso. O sea, lo abusa de él de forma bastante nefasta. Y creo que ese abuso que sufre Ryu juega un papel bien importante para que él comience a cambiar su personalidad y deje de ser este niño tan pero tan inseguro. Es el abuso de Kensaki y es ver a su hermana, ver los sacrificios que hace su hermana, lo que conmueve a Ryu y lo que lo lleva a comenzar a transformar su personalidad y comenzar a atreverse a hacer cosas que antes no se atrevía a hacer. Ryu comienza a apropiarse del boxeo, comienza a enamorarse poquito a poco del boxeo y por lo tanto comienza a reconciliarse con su vínculo familiar, comienza a reconciliarse con el hecho de que ha huido de su casa pero a la vez ha muerto su padre y por lo tanto tiene que comenzar a superar ese duelo, ese doble duelo, ¿no? De huir de su casa y perder a su madre y de haber perdido a su padre porque ha muerto. Y en ese contexto se da el primer enfrentamiento entre Ryu y Kensaki, ¿no? Y ese primer enfrentamiento inicia de hecho con algo nuevo, algo totalmente novedoso, que es que Ryu por primera vez contesta a los abusos de Kensaki, le responde y de hecho le reta y le dice algo que debe ser muy doloroso de escuchar para Kensaki en ese momento, que es que le dice: yo quiero ser boxeador para ser diferente de ti. Básicamente Ryu está diciendo: no quiero ser como tú, eres una persona despreciable. Y cuando entran al ring y tienen ese primer enfrentamiento, ocurre lo que es predecible, ¿no? Que es que Kensaki es 1000 veces superior a Ryu. Ryu es todavía alguien con muy poca experiencia, básicamente tiene un talento nato, pero Kensaki es muy superior en todo otro aspecto. Y Ryu lo único que tiene en ese momento es que resiste. Se pone de pie una y otra vez, comienza a sangrar grotescamente. O sea, probablemente de hecho esta es la primera escena en la que vemos tanta sangre en un manga de Kurumada, ¿no? Que va a ser algo bien común posteriormente, pero seguramente esta es la primera vez en la historia de él como mangaka. Y bueno, esta gran determinación de Ryu genera por un lado que comiencen a respetarlo más, porque no deja de ponerse de pie una y otra vez a pesar de todos los golpes que recibe.
Pero por otro lado, creo que es una determinación que comienza a generar una transformación también en la personalidad de Kensaki, porque Kensaki se veía a sí mismo como invencible, y literalmente dicen de él que nunca había recibido un golpe en el ring. Y sin embargo Ryu logra golpear a Kensaki, logra incluso sacarlo del ring. Y esto sin dudas comienza a cambiar la personalidad de Kensaki, ¿no? Se veía antes como invencible y ahora de pronto hay alguien que está a su altura, que logra golpearlo y que logra sacarlo del ring. Entonces es un paso muy importante para ambos personajes. Ryu encuentra su propia determinación y Kensaki encuentra que no es tan invencible y por lo tanto tiene que abandonar gran parte del egocentrismo que lo caracterizaba. Antes de ese primer enfrentamiento, el gran objetivo de Kensaki es ser campeón mundial, y Kensaki estaba absolutamente seguro de que efectivamente iba a ser campeón mundial y que iba a ser campeón mundial de forma bastante sencilla, porque Kensaki sabe que es un genio del boxeo. Después del primer enfrentamiento, lo que cambia en Kensaki es que él ahora cree que no basta con ser campeón mundial, sino que tiene que luchar por ese campeonato mundial contra Ryu. Es decir, ahora para Kensaki, Ryu es su gran rival, porque además Kensaki está seguro de que Ryu, por el talento que tiene, va a llegar a luchar por el campeonato mundial. Entonces, la mentalidad de Kensaki cambia, y por eso es que él va a pedir explícitamente tener un segundo enfrentamiento contra Ryu, un segundo enfrentamiento que ahora se dé en condiciones más formales, ¿no? Porque el primero fue como que se metieron a pelear al ring, así de la nada. En el segundo, Kensaki ya quiere entrenar formalmente contra Ryu, tener un sparring contra él, y que se sigan las reglas oficiales del boxeo. Ahora, hay un detalle particular en este segundo enfrentamiento, que es que Ryu se encuentra lesionado. Ryu se ha lesionado, pero sin embargo, cuando recibe la llamada de Kensaki para proponerle tener este enfrentamiento, Ryu no puede negarse. Ryu sabe que está lesionado, sabe que no va a poder pelear en igualdad de condiciones, pero sin embargo Ryu tiene que demostrarse a sí mismo y tiene que demostrarle a Kensaki que está listo para luchar contra él. Entonces, lesionado Ryu, se da el enfrentamiento. Y lo primero que llama la atención en ese enfrentamiento, en ese segundo enfrentamiamiento entre Kensaki y Ryu, es que Kensaki ahora se comporta de manera honorable. Para empezar, apenas llega Ryu y Kensaki lo ve, va a darle la mano. Y Ryu se queda con una actitud, con una cara de ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que esta persona que antes me escupía en el suelo, ahora me da la mano? Además, durante la pelea se ve que Kensaki no saca ventajas y respeta el hecho de que suena la campana justamente antes de que lo golpee a Ryu y probablemente le dé un golpe que lo iba a noquear. Entonces Kensaki sorprende a Ryu con su actitud honorable. Es más, cuando Kensaki se da cuenta de que Ryu está lesionado, Kensaki se lesiona a sí mismo para poder enfrentar en igualdad de condiciones a Ryu. Esto a los fans de Saint Seiya seguramente nos hace recordar a Shiryu, ¿no? Shiryu, no sé, cegándose a sí mismo contra Argol para poder luchar contra él, ¿no? O Shiryu, quizás sea un ejemplo más adecuado, Shiryu quitándose la armadura contra Deathmask para pelear en igualdad de condiciones. Bueno, la imagen que tenemos de Shiryu por hacer esas cosas es la imagen de alguien honorable. Y eso es lo que comienza a pasar aquí en este segundo enfrentamiento con Kensaki. Comenzamos conociéndolo como alguien déspota, como alguien que no le importaba ser un bully, abusar de los demás. Ahora Kensaki comienza a presentarse como alguien honorable. Eventualmente es Kensaki quien gana esta segunda pelea por puntos y van a volver a encontrarse en una tercera pelea en la final del torneo de escuelas, donde esta vez es Kensaki el que está lesionado. Y de hecho su lesión es tan grave que le dicen que si es que pelea puede perder incluso hasta la posibilidad de seguir siendo boxeador en el futuro y de alcanzar su sueño de ser campeón mundial. Pero Kensaki dice que ahora lo más importante en su vida es luchar contra Ryu y vencerlo. No tiene otro objetivo. Si tiene que sacrificar el campeonato mundial por luchar contra Ryu y vencerlo, lo va a hacer. Entonces Kensaki pelea lesionado. Y otra vez en esta tercera pelea Kensaki gana. Kensaki vuelve a demostrar que está por encima de Ryu, que Ryu todavía necesita seguir entrenando, necesita seguir mejorando como boxeador, ¿no? Por esto es que me parece que en este momento del manga, Kurumada decide poner una distancia entre Ryu y Kensaki. Porque para que la rivalidad siga progresando, Ryu necesita mejorar, necesita crecer como boxeador. Y entonces Kensaki se va a Estados Unidos a entrenar y a curarse de su lesión a Estados Unidos. Pero para este momento ya no solamente hay una rivalidad y un odio como lo había al principio, sino que ahora hay un respeto mutuo entre ambos, hay realmente una amistad que ha comenzado a crecer y ambos han crecido, ¿no? Kensaki ya no es el niño soberbio y abusivo que era antes y Ryu se ha enamorado del boxeo. Ryu en gran parte por su rivalidad con Kensaki se ha enamorado del boxeo y ahora sí puede cargar en paz con el legado de su padre. Después de ese tercer enfrentamiento hay una serie de aventuras y dificultades por las que va pasando el equipo de Japón. El equipo de Japón en conjunto se convierte un poco en el protagonista del manga, ¿no? Hasta el final, porque Kurumada tiene clarito que la pelea final, la rivalidad final que se tiene que resolver es aquella entre Kensaki y Ryu.
¿no? Esa es la pelea final. Los capítulos en los que Kurumada narra esa última pelea son espectaculares. Realmente creo que es de lo mejor que Kurumada ha escrito en manga a todo nivel, en términos del guión, en términos del dibujo, en términos de la progresión de los personajes, en términos incluso del entintado de las páginas. Es espectacular lo que hace Kurumada allí. Y bueno, esa última pelea es precisamente por el campeonato mundial, ¿no? Kensaki es el campeón mundial, llegó a ser profesional a los 17 años y ahora lo está defendiendo su campeonato contra Ryuji, contra su gran rival. Antes de eso, Kensaki ya tenía a otros rivales para defender su campeonato mundial, pero Kensaki siempre en esas otras peleas ha estado pensando en Ryu. Siempre en los momentos de dificultad, Kensaki piensa en Ryu y piensa que no, tengo que llegar a esa pelea contra Ryu. Tengo que esperar a que Ryu se convierta en profesional y que llegue a este punto en retarme por el campeonato mundial. Y a su vez vemos que Ryu, cuando Kensaki está defendiendo su título, Ryu ni siquiera ve sus peleas. Porque Ryu dice, ya sé que Kensaki va a ganar. Ya sé que él me está esperando a mí, ya sé que yo soy el que tengo que llegar allí para quitarle el campeonato. Entonces ambos saben que tienen que llegar a ese último momento y efectivamente cuando se da la pelea hay una circunstancia particular también, ¿no? Aquí, que es que los cuerpos de los dos están totalmente destrozados. Incluso ambos están en peligro de muerte frente a esta pelea. Pero ambos saben que no pueden evitarlo, tienen que pelear por ese campeonato mundial. Y ambos de hecho dicen, cada uno por su lado toma la decisión de que esa será su última pelea. Después de ese enfrentamiento van a retirarse del boxeo. Y al fin en esta última pelea Ryu logra ganarle a Kensaki, ¿no? Después de tantas peleas, después de toda la rivalidad, Ryu logra ponerse de pie en el último segundo y logra quitarle el campeonato mundial a Kensaki, ¿no? Y se consolida esta amistad, esta rivalidad, esta ruta de aprendizaje que ambos han seguido desde que se conocieron. Y la amistad de hecho va a convertirse ahora en un lazo de sangre, porque el manga termina con Kensaki casándose con la hermana de Ryu, con Kiku, porque esa relación también es interesante en el manga entre Kensaki y Kiku, ¿no? De mutua admiración y de amor entre ambos. Pero bueno, esa es una relación que ya será motivo de otro video.